Nippongo Go Go. Esto es el podcast de Daikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 75 de Podcast Nippongo Go Go. Go Go Go. Pues, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el episodio 75. Pues muchísimas gracias por escucharme, por escuchar este episodio, este podcast. Pues os quiero a todos, de verdad, muchísimas gracias, os quiero muchísimo. Y bueno, también estoy en el Patreon. Si queréis ayudarme, pues estoy en el Patreon, así que pues aquellos que quieran ayudarme a mí, pues ya sabéis, ir a la página de Patreon y ayudarme. Y este episodio va a ser un poco diferente. Voy a hablar de mí, no voy a hablar de Japón, algo concreto de Japón, porque hubo una polémica. De hecho, había una polémica esta semana de la que, bueno, querría hablar, pero al final decidí hablarme de mí. ¿Por qué? Porque otro día estoy hablando con un amigo, no sé si llamarlo amigo o no, Jacinto, no sé si él escuchará este episodio. Él me dijo que había escuchado un par de episodios míos de mi podcast y me dijo: nunca hablas de ti. Claro, yo nunca hablo de mí. Bueno, hablo de mí, quiero decir, nunca, digamos, grabé un episodio de mi presentación. Quiero decir, yo soy de tal, yo nací en ese sitio, tuve esta infancia y, bueno, toda esta es mi historia, ¿no? Entonces, pues decidí grabar este episodio de hablar de mí. Igual, si hubiera alguien que me preguntara, que me hiciera pues preguntas, por ejemplo, pues dónde naciste, cómo eras tú cuando eras pequeño, yo creo que ahí sí, pero como no tengo a nadie, bueno, tengo, pero como tampoco voy a molestar a nadie para que me hiciera esa pregunta, entonces voy a hablar de mí, pues yo solo. Seguramente va a haber pues parte 2 de este episodio, porque creo que tengo que partir en 2, si no igual voy a estar aquí hablando una hora. Bueno, una hora no creo, tampoco soy capaz de estar hablando una hora de mí. Igual, por eso, bueno, igual sí, pero bueno, por eso dije que era mejor que hubiera alguien, porque seguro que a través de las preguntas puedo descubrir yo algo que yo no sabía. O sea, de mí, que algo que yo no sabía. No sé si me expliqué bien ahí. Pero bueno, ahí empezamos. Pues yo, la verdad es que nací en un pueblo pesquero. Creo que en algunos episodios mencioné al sitio, al pueblo donde yo nací. Sobre todo aquel episodio que hablé de mi experiencia paranormal. Yo nací en un pueblo que se llama Anamizu, no sé si ahora se llama así, porque como era un pueblo pequeñito, entonces no sé si fusionó con otro municipio y ahora se llama otro nombre. Pero yo nací en ese pueblo, un pueblo bastante pesquero, o sea, pequeño. Yo creo que la gente se dedicaba más bien a la pesca o agricultura. Un pueblo pequeñito, porque mi madre era de allí. Cuando estaba muy embarazada de mí, pues estuvo en casa de sus padres. Entonces, pues yo nací allí. Yo soy el único de mis 3 hermanos, somos 4 hermanos. Yo tengo una hermana mayor, una hermana menor y un hermano menor, un hermano pequeño. Yo soy el varón primogénito, pero yo tengo una hermana mayor. La verdad es que pues yo soy el único que nací en ese sitio y yo tengo especial cariño a ese pueblo.
No sé, mis hermanos, no sé si tienen algún cariño o no, pero seguramente es porque yo había nacido allí, en ese pueblo, entonces yo pues guardo un cariño especial. Y por eso, cuando estaba ahí en medio, al borde de la muerte, volví hasta ese pueblo. Y sinceramente, porque también tengo otro vínculo con ese sitio, ese pueblo, o con la familia de mi madre. Yo creo que ya pues eso, hablé de esto en un episodio. Yo tengo una cardiopatía, un problema de corazón. Yo tuve una muerte súbita. Bueno, muerte súbita no, porque si hubiera sido muerte súbita, pues yo no estaría aquí hablando. Mi tío, al que yo no lo conocí, porque mi madre tenía, no sé si un hermano pequeño, y ese hermano pequeño murió también, pues súbitamente, cuando jugaba al baloncesto. Aquella época, no sé si yo había nacido en ese momento, o no sé si yo creo que ya había nacido, pero bueno, evidentemente yo no lo conocí, porque bueno, ya era bastante pequeño. Igual pues cuando yo nací allí en el hospital de ese pueblo, pues igual me vino a visitar, pero evidentemente yo no lo recuerdo, porque era bastante pequeño. Y ese tío pues murió súbitamente, pues como me pasó a mí. En ese momento pues no hizo ningún estudio, no hizo ninguna investigación, entonces pues no se supo por qué ocurrió eso. Pues aquella época, estoy hablando aún de los años 80, de los años 1980. Entonces aquella época, por lo que me han contado, pues no hacía ese estudio, no hacía esa investigación. Si la gente se muere así súbitamente, pues nada, pues pasó eso, y no sé cómo solucionaba, quiero decir, no sé cómo despachaba esa muerte, pero no hacía una investigación profunda. Entonces no descubrió cuál fue la causa. La causa igual suponía, ¿no? Tenía una hipótesis, pero nunca llegaron a investigar. Entonces no supo cuál fue la causa exacta. Y años más tarde yo tuve mismo episodio. Lo que pasa es que yo tuve muchísima suerte y no fui para otro lado, y estoy aquí. Entonces pues yo tengo ese vínculo con ese pueblo, seguramente pues por mi tío también. Y después yo vivir, pues vivía en casa de mis padres. Bueno, en mi casa de mis padres, quiero decir. En la ciudad, bueno, tampoco es una ciudad. Yo creo que una ciudad de aquel momento tenía 30.000 habitantes. Ahora mismo, hace poco lo vi, y yo creo que tiene 21, 22.000 habitantes. O sea, un pueblo grande. Y yo vivía en esta ciudad, en ese pueblo grande. La verdad es que es un pueblo. O sea, una ciudad grande, una ciudad pequeña, un pueblo grande. Un pueblo grande. De pequeño, pues iba a un parque, había un parque muy cerca de mi casa, y yo creo que hoy en día no pasa esto, pero iban todos los niños del barrio para jugar, para divertirse. Jugábamos a escondite, jugábamos a pilla-pilla, jugábamos a béisbol, jugábamos a fútbol, jugábamos a uno de esos juegos, una combinación de fútbol y béisbol. Jugábamos a eso. Pues había chicos de un año más que yo, 2 años más que yo. Esa época, pues ser un año mayor o 2 años mayor que yo, pues influía muchísimo, porque allí en Japón
pues existe esa orden jerárquica por edad. Entonces, si es un chico pues de una edad mayor, pues hombre, cuando éramos tan pequeño, no, pero a partir de cierta edad, como pues de primaria, primero de primaria, segundo de primaria, pues ya ahí rige ese orden jerárquico por edad. Entonces yo creo que hasta cuarto o quinto de primaria sí que aún jugábamos con los chicos de mayor, pero o sea, de chicos que tiene pues 2 años, 1 año mayor que nosotros. Pero al final, pues cuando ellos llegan primero de primaria, pues ya ahí ya era más difícil, porque cuando empezamos la primaria es cuando rige más ese orden jerárquico por edad. Entonces, si un año mayor que tú, pues hay que tratarlo con respeto, no puedes faltar el respeto, aunque tú quieras. Vamos, que es así, es una regla no escrita, entonces tienes que, pues, obedecer entre comillas, ¿no? La verdad es que, bueno, no sé qué infancia, no sé qué, pues, niñez, digamos, tuve yo. Bueno, me gustaba pues jugar al fútbol sobre todo. De hecho, yo me apunté, no, al principio sí que me apunté. Cuando ya era, yo creo antes de primaria, antes de empezar la primaria, yo iba al entrenamiento de fútbol, porque mi padre también era jugador y también entrenaba a un equipo de niños. Lo que pasa es que en aquella época no existían clubes, existían clubes ligados al colegio. Entonces, ese colegio, o sea, ese club solo podía ir aquellos estudiantes que estudiaban en un colegio concreto. No podían ir los chicos, los niños de otros colegios, pero como mi padre estaba entrenando pues ese equipo, yo iba a entrenar, yo entrenaba en ese equipo, pero claro, pues yo creo que 6 años, pues tampoco podía esperar nada, simplemente pues me divertía, simplemente pues jugaba al balón y después cuando empecé la primaria, no sé si podía apuntarme a partir de, no sé si segundo de la primaria, o sea, desde 6 años o 7 años me apunté a un equipo de fútbol de mi colegio. No exactamente, pero bueno, estaba ligado a mi colegio de primaria. Entonces empecé a entrenar, empecé a pues, ir a jugar, me gustaba jugar, la verdad. El fútbol siempre me ha gustado, me gusta de hecho aún. Entonces, pues, no, iba a entrenar. Entrenaba, me gustaba, aunque como dije antes, allí el orden jerárquico por edad, pues, rige muchísimo. Entonces, había veces que como que no quería, bueno, no es que no quisiera ir, pero eso de tener que siempre estar atento, prestar atención y no molestar pues no me gustaba. Y la verdad es que me acuerdo, sí, algunas veces, bueno, salí de casa diciendo que voy a ir a entrenar, pero al final no fui al entrenamiento. No sé si era al principio quiero decir, cuando era tercero de primaria o cuarto de primaria, pues también un amigo de mi barrio pues iba a entrenar, o sea, jugábamos en el mismo equipo, entonces siempre iba con él al entrenamiento, pero al final no íbamos, e íbamos a un parque a jugar al fútbol. O sea, no quería entrenar por ese motivo, pero bueno, fútbol me gustaba, entonces iba a ese parque, la verdad es que a jugar al fútbol. Sí, seguramente pues me gustaba más la parte de jugar que entrenar. Entrenar al final pues era un poco aburrido. Aquella época
claro, no había tanta metodología como hoy en día, que como hoy en día existe pues muchísimas metodologías, la gente cuida más ese aspecto, pero en aquella época no había. Entonces a mí me gustaba más divertirme, porque jugar al fútbol al final era diversión. Aquella época siempre me gustaba jugar, pero jugar para divertirme, no jugar para sufrir. Entonces yo creo que como también era niño, entonces pues, me gustaba esa parte sobre todo. Y me acuerdo que iba a ese parque a jugar con ese amigo. Bueno, la verdad es que no tengo contacto ya con ese amigo, no sé qué está haciendo ahora mismo, pero iba a jugar a ese parque en vez de ir a entrenar. Pero después yo creo que sí que iba a entrenar pues bien, porque bueno, cogí el gustillo de entrenar, no gustillo de entrenar, pero al final el fútbol es el fútbol, y si empiezas a jugar los partidos y salen las cosas, pues te gusta más entrenar, esforzarse. Entonces pues iba a entrenamiento. Y en el colegio ¿cómo era? Pues la verdad es que, bueno, ni buen estudiante ni mal estudiante fui. Creo que, bueno, como todos, no sé si como todos decirlo así es correcto. Estudiar, pues estudiaba lo justo, lo justito, y las notas, los exámenes, nosotros sí que vivíamos en una época con más exámenes. Ahora mismo, no sé si había cambiado, porque allí también había cambiado un par de veces la educación, el sistema educativo. Nuestra época era más de pues estudiar, chapar y examen, estudiar, chapar, examen. Y yo vivía pues esa época, entonces sí, me acuerdo que sí que había muchos exámenes, y para exámenes pues teníamos que estudiar. Entonces al final pues quieras o no aprendes cosas, pero un poco a la manera pues forzosa. No es porque a ti te gusta aprender, te gusta estudiar, por eso aprendes. No es porque a ti te levanta interés, te levanta pues motivación, por eso estudias, sino pues porque hay examen, entonces estudia. Pero bueno, tampoco era mal estudiante, aunque pues como dije antes, tampoco era muy buen estudiante. Y no sé, yo creo que en la primaria, si alguien me está escuchando, alguien que me conoce de pequeño, que también tiene que entender que es español, si alguien tiene que decir algo, pues ojalá pues me lo diga. La verdad es que yo no me acuerdo muy bien, pero bueno, la parte de estudio pues yo era pues muy justito quiero decir, tampoco tenía tanto apuro para pasar los exámenes, para aprobar los exámenes, pero yo nunca tuve malas notas, pero tampoco tuve pues unas notazas, ¿no? Y la verdad es que la primaria, no sé qué hubo, la verdad es que yo creo que fui normal. Nunca tuve problemas con nadie, yo creo que con nadie, ni nada, o sea, no fue una infancia, no fue una niñez así muy complicada. Creo que pues lo único que tuve, no sé si a mí me gustaba alguna chica en ese momento, la verdad es que no lo sé, no me acuerdo, tampoco me pegué con nadie, creo que no, pero también eso influía porque, como dije antes, nuestro pueblo es bastante, grande, pero al final es un pueblo. Mis padres eran profesores, mi padre era profesor, también mi madre era profesora, y también los dos trabajaban no sé si aquella época, cierto, mi padre trabajaba en un colegio de mismo pueblo, pero mi madre trabajaba en el colegio de otro pueblo, o sea, un pueblo o ciudad que está al lado, porque no podían trabajar los dos en el mismo pueblo, o algo así. Entonces,
claro, al final, si ellos llevaban ya no sé cuántos años pues ejerciéndose de profesor, entonces casi todo el mundo pues los conocía. Y entonces yo era el hijo de, eso es lo que suele pasar, yo que sé, en el pueblo, ¿no? Entonces yo era hijo de, entonces tampoco podía hacer pues cosas malas, porque claro, haga lo que haga, pues al final alguien acaba chivándole a mi padre o a mi madre, entonces acabarán pues enterándose de lo que pues yo había hecho, ¿no? Si hubiera hecho pues algo malo, pues ellos se habrían enterado de todas las formas y en casa pues me habrían reñido, pero muchísimo. Bueno, es cierto, es cierto. No sé si... Yo me acuerdo que mi padre me riñó un par de veces, pero reñirse, pero bien, ¿eh? No es eso de que pues estudia más y una colleja, no, pues eso de sentarse mirándose la cara y no sé por qué, pues me dio un bofetón, no me acuerdo muy bien por qué, la verdad es que pues tengo una memoria de pez. Entonces, no sé por qué, pero no sé si una vez o dos veces, cuando pues estudiaba en la primaria. Pero de todas formas, aquella época, aún nosotros pues respetaba la autoridad de mis padres, de nuestros padres. Estaba hablando, bueno, hace tiempo pues estaba hablando de este tema y claro, hoy en día los niños, tanto de Japón como de España, creo que la autoridad de los padres pues no es como la que teníamos nosotros, la que había pues en nuestra época. Yo por lo menos, si hubiera hecho algo malo, pues lo último que querría hacer es llegar a casa, porque sé que llego a casa y si llega mi padre o mi madre, lo que sí que me va a caer, pues una hostia, porque era así, yo temía a mi padre, sobre todo, temía a mi padre. No es porque era pues bastante autoritario, porque pues era bastante violento, nada de eso, simplemente pues había esta autoridad en esa época, aún pues respetaba la figura, respetaba la autoridad paterna. Entonces pues nada, un par de veces hablé de esto con mis amigos, bueno, con los japoneses, ¿no? Con mis amigos japoneses, los tengo bastante pocos, pero en nuestra época, por ejemplo, como dije antes, si hubiera hecho algo malo, pues no pasa nada que dijera a mi colegio, a policía, pero lo que no quería es que dijera a mi padre, porque aún había esa autoridad, aún esa como figura paterna, era como una figura que si hiciera yo algo malo, me va a reñir, pero bien, o sea, había ese miedo, entre comillas, no miedo de pues mi padre es violento porque pues, es alcohólico por lo que sea y es violento y me pega, por eso pues le tengo miedo, no. Pero sabía que si hiciera algo malo, mi padre es el primero que me va a dar una hostia, seguro. Y mi época, pues nuestra época, aún había esa autoridad, ese temor, ¿no? Ese miedo. Y esa es la primaria, o sea, mi época de primaria. No sé qué hice más, la verdad. Mi época había ya videojuegos, lo que es, pues, Nintendo, lo que es Nintendo normal, y después, pues, apareció Super Nintendo. Pero yo creo que nosotros no. Sí, es cierto. Yo creo no.
creo que no podíamos tener ni una consola, porque no nos dejaba. Pero de alguna forma, yo conseguía la consola. Alguien me prestaba, un amigo mío o quien sea, y yo la tenía. Y yo jugaba, la verdad, es que yo jugaba a Nintendo, a aquel cassette, pues, no sé cómo decir, sí, una cinta cassette, y sí que me acuerdo que jugaba a Dragon Quest, Final Fantasy, pero Super Mario, pero claro, pues estamos hablando de casi hace 30 años. Entonces, no sé si la gente que escucha este podcast, este episodio, los conoce, los sabe o no, pero sí, jugaba a consola, pero no sé cómo, no sé dónde, pues conseguía Nintendo y jugaba a consola. Y después nada, la verdad, claro, como ¿qué me gustaba? Pues me gustaba aparte de fútbol, bueno, me gustaba música, cierto, pero bueno, tampoco era nada del otro mundo. Yo creo que sí que pues leía manga como todo el mundo, veía anime pues como todo el mundo, no veía tantas series porque yo creo que en mi casa a partir de las 9 no podíamos ver la tele. Teníamos que ir a la cama y no podíamos ver la tele. Entonces, bueno, ese punto yo creo que mis padres eran más rigurosos, ¿no? Para la educación de hijos. Y nada más, yo creo que la primaria es así, no sé cuánto tiempo llevo hablando, así que pues seguiré hablando de mi historia. No sé si hay algo que queréis preguntar. Si queréis preguntar, pues ya sabéis, pues mandarme mail, o no sé cómo se puede contactar conmigo, pues a través de Twitter, a través de las redes sociales, pues ya sabéis, si queréis preguntarme algo, si queréis saber algo más de mí, pues ya sabéis. Pero bueno, hasta aquí, yo creo que este episodio hablé de mi infancia, mi niñez, yo creo que hasta la primaria. No sé si se me ocurre algo más después, si se me ocurre algo más después, pues hablaré en el siguiente episodio. Y nada, muchísimas gracias por escucharme este episodio, esta historia un poco, bueno, aburrida. Sí, yo diría que es aburrida. No sé si alguien escuchó, no sé si alguien escuchó hasta aquí, no sé si alguien aguantó hasta aquí este episodio, pero si es así, muchísimas gracias. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y, así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.